Pues les doy la bienvenida. Soy Ale González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil que busca generar entornos favorables para un sano crecimiento de la niñez y juventud en México. Somos más de 50 instituciones educativas afiliadas, tanto públicas como privadas, del área metropolitana de Monterrey. Tenemos 5 ejes que son bienestar y salud mental, desarrollo socioemocional, el involucramiento parental, el cuidado de la tecnología y redes sociales, el compromiso social y la prevención ante el abuso. Pues les damos la bienvenida a Conectando en Red, un ciclo de conferencias para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitado a Bernardo Elizondo con el tema de Poniendo Orden en tu Vida. Les leo un poco de Bernardo. Bernardo Elizondo es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un curso de negocios por la Universidad de Harvard. Es socio desde hace más de 20 años del despacho de abogados Adame y Elizondo. Ha sido catedrático de diversos cursos en las carreras de Derecho del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Monterrey, así como del módulo Litigio Fiscal, impartido en la maestría de Derecho Mercantil en la misma institución de cultura superior. Ha sido expositor en diversos eventos organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, por la Barra Mexicana de Abogados, por la Asociación de Egresados de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Además, agrego, Bernardo ha apoyado como padre de familia y abogado a Educando en Red desde un principio, y pues el día de hoy es un gusto tenerlo con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Bernardo para que se una a la conversación. Hola, Bernardo. Hola, ¿cómo estás, Ale? Buenas tardes. Aparezco, hola, buenas tardes. Se me fue la señal. ¿Sí me ven? No sé por qué. Sí, ¿no? Estoy en gris. A lo mejor estás ¿en qué estás conectado? Estoy conectado a través de mi iPad en Instagram. Ok, en Instagram de tu iPad. Bueno, si no, así lo dejamos. No, yo veo la pantalla. ¿Tú sí me ves en la pantalla del teléfono? No, no te estoy viendo. Sí, está como bloqueada la pantalla. No sé si... Vamos a arreglar nada más un poquito. Se ve muy bien. Nos ven las dos pantallas y nos pueden agregar ahí en los comentarios. A lo mejor se haya volteado la cámara. Aquí estoy. Ahí se había volteado la cámara. Sí. Ok. Bueno, pues bienvenido, Bernardo. Cuando iniciamos con la idea de tener el ciclo de conferencias de Conectando en Red, decíamos que un tema muy importante es esta parte de prepararnos, de poniendo en orden nuestra vida, sobre todo en el tema legal, en el aspecto legal. Platícanos un poquito pensando el por qué es necesario, por ejemplo, tener un testamento. Mira, Ale, de hecho, todo esto, bueno, pues tú recordarás, tú me llamaste algún día para plantearme esta situación, esta idea de transmitir a través de Educando en Red, que bueno, pues en principio yo te agradezco muchísimo la invitación, igual a Lupita, a Gaby y a todo el consejo, ¿no? La idea salió a raíz de que inició todo este problema del COVID-19 que estamos viviendo, y básicamente a mí me surgía la idea con mis amigos y con mis grupos de WhatsApp, etcétera, empezábamos a ver que la gente se enfermaba, y de repente te enterabas de que alguna gente, amigos o conocidos, se enfermaban, y algunos graves y otros empezaron a fallecer incluso, desafortunadamente, y nos dimos cuenta que, bueno, pues la gente queda incapacitada o puede quedar incapacitada por días, por meses, incluso perder la vida de un día para otro, ¿no? Y esto pues realmente es muy preocupante. Esto vino a cambiar las reglas del juego, y siempre yo había tenido la inquietud de dejar las cosas arregladas, ¿no? Siempre creo que como abogado he tenido esa preocupación, y como persona de decir, bueno, a veces llegan los problemas, pero lo ideal es afrontarlos en una forma ordenada. ¿Y cómo le podemos hacer para ello? Entonces, es un poquito el espíritu de esta plática. Y una de las cuestiones que naturalmente sale, ya sea por el COVID o independientemente del COVID, yo creo que el COVID puede ser un aliciente para poder tomar ciertas decisiones, es
el hecho de tener un testamento. Hay una frase muy famosa que dice que solo tenemos ciertas cosas como seguras en la vida, y una es la muerte y la otra es pagar impuestos. Entonces, creo que de esas dos de una no te puedes escapar. No te puedes escapar. Y finalmente, la forma como debemos como adultos de afrontar esta situación, pues es tener un testamento. Porque de lo contrario, el no tener un testamento nos genera una serie de problemas en caso de fallecimiento de la persona, ¿no? El testamento, en mi caso personal, nosotros lo hicimos, yo lo quería hacer desde mucho antes, pero ya que tenía mi familia completa, y abarca una serie. ¿Por qué es importante? Es importante porque es un acto personalísimo, o sea, que solo le incumbe al autor de la sucesión o del testamento, en donde él va a manifestar de qué forma quiere que sus bienes se distribuyan y se administren y pasen a la propiedad, trasciendan, digamos, a la persona después de su muerte. Entonces, básicamente, es una forma de tener administrados los bienes, los derechos con los que se tienen, para que en dado caso del fallecimiento, pues se haga en una forma ordenada. Y pues básicamente, en el testamento, si entramos un poquito en materia, hay varias cosas que tienen que tomarse en cuenta, como por ejemplo, si son hijos menores de edad, pues se necesita tener o se recomienda tener un tutor testamentario. Es decir, si falta uno de los padres, puede heredar o no el cónyuge, dependiendo de la situación en la que se ubique la familia. Pero a falta de los dos padres, pues es necesario nombrar un tutor testamentario. Es decir, ¿quién se va a encargar de administrar los bienes de la persona que falleció o de los padres, si fallecieron los dos? Sí. Después de la muerte, cuando se trata de hijos menores de edad, porque los hijos menores de edad pueden heredar, pero no tienen capacidad para administrar esos bienes. Entonces, pues hay que pensar en una persona de nuestra confianza para que pueda encargarse de esos hijos, y obviamente y se designa a esa persona y a un suplente, porque esa persona también puede fallecer a su vez, claro, en el tiempo, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que se tienen que cuidar. Y una albacea. El albacea es la persona que administra los bienes de la sucesión, hasta que no se adjudican ya directamente a los herederos o legatarios. Legatario es cuando se deja un bien o un cierto bien o derecho a una persona, y heredero es cuando existe pues una masa completa que involucra diversos bienes. Y muchos podrán decir pues que el patrimonio es mínimo, o vaya, puede haber en la vida de una persona, ahora a lo mejor ahorita es un patrimonio pequeño, relativamente pequeño, pero es importante para el caso del fallecimiento, y después puede ir creciendo con los años. Entonces, es una forma responsable, digamos, de enfrentar y de dejar a la familia las cosas arregladas. Esa es una de ellas. ¿Estás de acuerdo que muchas veces es o por desidia o por no ser fatalista, como dices tú, te da miedo afrontar que algún día vamos a morir, o también por pensar, ahí no tengo nada ni que repartir? Entonces, sí. ¿Qué pasa cuando una persona fallece intestada? Mira, cuando una persona fallece intestada, es mucho más rollo, es mucho más complicada la sucesión y el que puedan disponer los herederos de los bienes, porque se tiene que hacer un juicio testamentario, y se tiene que contratar un abogado, se tiene que ir ante un juez, y la propia ley prevé en qué porcentajes hereda el cónyuge y los hijos. Y a falta de cónyuge y hijos, bueno, pues hay otros familiares que pueden heredar. La propia ley, el Código Civil del Estado prevé esa circunstancia, pero es un procedimiento pues mucho más largo, y que finalmente no va a reflejar la voluntad del testador o del de cuyus. Le llamamos de cuyus a la persona que fallece. También le dicen el muertito, incluso así en los libros de derecho así se le llama, el de cuyus o el muertito. Entonces, bueno, al existir esta situación,
pues se complica el aprovechamiento de esos bienes que muchas veces son necesarios para la educación, para el sostenimiento diario de la familia, y se vuelve un procedimiento, si ya de por sí es muy penosa la muerte, la partida de un familiar, el tener que enfrentar un juicio con los costos que ello conlleva y con el tiempo que ello conlleva, de tal forma que pues complica más la situación, ¿verdad? Ok, Bernardo, ¿y qué nos dices, por ejemplo, qué recomendaciones se da en caso de tener un hijo con alguna discapacidad, ya sea física, intelectual, que sabemos que de adulto él va a batallar para ser autónomo? ¿Qué recomendaciones das tú a los papás para proteger a esos hijos? Mira, digamos que hay las recomendaciones prácticas, digamos, y otras son las recomendaciones ya legales. Las prácticas, pues siempre se puede encomendar a la familia, al resto de los hermanos, etcétera, el cuidado de esa persona, pero la forma, ahora en cuanto a los bienes, se puede prever en el testamento una asignación mayor de recursos si esa persona, pues por ejemplo, no puede trabajar o no puede valerse por sí misma, pues es probable que el autor de la sucesión destine un mayor porcentaje o ciertos bienes exclusivamente para que sean transmitidos a ese hijo que está en una situación, digamos, de desventaja frente a los demás. Esa es una previsión que se puede hacer. La otra previsión es hacerlo a través de un fideicomiso con fines testamentarios. El fideicomiso es una institución muy versátil que está prevista en nuestra legislación, y uno de los fines del fideicomiso es precisamente el administrar los bienes de una masa, de una persona, para después de su muerte. En el fideicomiso es muy versátil y se pueden establecer una serie de reglas y de condiciones para que los hijos puedan, a la muerte del padre o de la madre o del autor de la sucesión, disponer de esos bienes. Entonces, digamos que a través del fideicomiso testamentario se pueden establecer reglas de cómo debe de administrarse el patrimonio, de qué personas deben de tomar las decisiones sobre ese patrimonio, y de, por decir algo, que con los bienes, con los productos, los intereses, por ejemplo, las rentas que produzca ese patrimonio, se puedan pagar a las personas que se encarguen de cuidar al incapaz o a la institución en la que él esté habitando o de trabajo, etcétera. Entonces, dependiendo de la situación, esas son las recomendaciones que ya sea a través del testamento o mucho más versátil y más seguro a través del fideicomiso. Nada más que en el caso del fideicomiso, pues tiene un costo porque lo administra el patrimonio una institución fiduciaria, que normalmente es un banco, y pues tiene un costo, digamos, mayor que la elaboración de un testamento, que es mucho más sencillo. Se elabora ante un notario público, se toman esas decisiones, vaya. Y también en el caso del testamento, Ale, es muy importante el que la persona pueda determinar y pueda decidir, por ejemplo, si los bienes con los que se cuentan, el inventario de bienes y de derechos, se van a distribuir en una forma proporcional entre los hijos, o si se o en qué forma quieres que se distribuyan. O sea, el autor de la sucesión tiene esa libertad personalísima de poder decidir la forma en que se van a repartir sus bienes, y con la condicionante de que tiene que respetar ciertas reglas que el mismo Código Civil prevé, por ejemplo, tratándose de hijos incapaces o de hijos o cónyuges que requieran que se les proporcionen alimentos. Si el autor de la sucesión no lo previó así, la ley suple, incluso puede demandar un hijo o el padre, o los padres, vaya, o los hijos o algún dependiente económico, el que se le asigne de esa masa hereditaria una parte para pagar sus alimentos. Alimentos no solo se refiere a comida, incluye comida, vestido, habitación incluso en algunas ocasiones hasta educación de la persona que
que no cuente con un trabajo. Entonces, es un concepto de alimentos, digamos, amplio. Sí, lo que queremos también es, bueno, sobre todo con esto es tener conciencia que queremos, como nosotros, como papás, tener esa protección para nuestros hijos, ¿verdad? Y que no sea algo que ojalá salgamos en estas semanas y en este tiempo, como nos quede esa tarea de poner en orden, a lo mejor de hacer un listado, de platicar, porque yo creo que también, ahorita estamos hablando de la parte del testamento y de bienes, pero la parte, platícanos un poco la decisión médica. O sea, obviamente no queremos llegar ahí, pero en caso de que tenga que haber una decisión médica, ¿cómo puedes tú establecer tu voluntad? Se puede establecer la voluntad a través de un escrito, incluso se le puede dar una mayor formalidad, celebrarse ante algún fedatario público, en el que la persona manifieste, por ejemplo, quién desea que se encargue de las decisiones médicas. En muchas ocasiones los hijos tienen una opinión y la madre tiene otra, o dos hijos sí quieren que se le haga un procedimiento y otros no. Vaya, en cada cabeza es un mundo y involucran sentimientos y una serie de decisiones que se puede dejar de esta forma establecido en un documento, una declaración unilateral de voluntad ante un notario público, en donde una persona manifiesta quién quiere que tome las decisiones médicas, e incluso en caso de que haya alguna decisión complicada, pues puede establecer algún parámetro de cómo, digamos, ayudarle a tomar esa decisión. Es decir, bueno, pues yo quisiera que me tuvieran conectado el menos tiempo posible, o que si la decisión va a ser solo prolongar la vida, pues no quisiera mejor cuidados paliativos, dar un norte, digamos, para esa decisión. Y ahí entra otra institución también, Ale, que es pues relativamente nueva en nuestra legislación civil y muy novedosa y muy interesante, que se llama la tutela cautelar. La tutela cautelar es una institución diferente al testamento y al fideicomiso, todo esto que hemos platicado, que una persona, conforme a la cual una persona ante un notario público puede manifestar, en caso de una incapacidad, por ejemplo, quién quieres que sea tu tutor o quiénes quieres que sean tus tutores, porque esa persona ya no va a poder tomar decisiones. Entonces, bueno, otra opción es que se tiene que, digamos que esta es la forma sencilla. La complicada es que se tiene que declarar la incapacidad por un juez en todo un procedimiento que es todo un rollo complicado, o simplemente tú dices, bueno, yo manifiesto que quiero que sean esta persona la que se encargue de mis decisiones y de mis bienes. Entonces, esa persona, por ejemplo, esta figura que comento, que es la tutela cautelar, permite la designación de un tutor por parte de la misma persona que va a ser la afectada. O sea, yo quiero que sea tal persona. Y esa persona es la que puede tomar las decisiones. Y incluso médicas se le puede asignar esa función. O sea, la tutela es muy versátil también. ¿Y qué se va a hacer con los bienes? ¿De qué forma se van a administrar? Por el incapaz. Que también sucede mucho esto. Por motivos de embolias o una persona que está hospitalizada. Hay gente que está hospitalizada meses o años. Y esto facilita la toma de las decisiones y la administración de los patrimonios. Okay. ¿Y en qué parte de la papelería ponemos también a cargo quién queremos que se encargue de la educación de nuestros hijos? Mira, la educación de los hijos se puede hacer también en el propio, principalmente en el testamento. Se puede disponer que a falta de ambos padres, porque normalmente si fallece un padre, el otro vaya con el otro. Estamos hablando de situaciones normales. En el mundo en que vivimos hay muchas vertientes, porque pues hay temas de divorcio, de separaciones. A lo mejor un padre pierde la patria potestad, o la tienen los dos, o la tiene uno, o quién la tiene. Sí. Pero digamos, en un mundo ideal en donde lo tuvieran los dos padres y faltaran los dos, en el propio testamento se puede establecer quién se desea que se encargue pues incluso del mantenimiento, o con quién quieres que se queden los hijos en caso de que falten los padres. Okay. También el testamento también es versátil y admite el que pudiera hacerse una designación de ese tipo. Y como se hace ante un notario público, pues que tiene fe pública, digamos, en principio pues se tienen por ciertos
y se tiene por cierta la voluntad del testador, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahí conviene, por ejemplo, también, dentro de las cuestiones que estamos platicando, el tener un inventario de bienes o de deudas, porque sucede en nuestra cultura varias circunstancias. Una, por ejemplo, que fíjate que compró una persona un bien y la mitad es mío, pues por eso, pero está a nombre del otro. Sucede mucho eso. O tienes alguna propiedad, pero no la has escriturado. O sea, sigue estando a nombre del anterior propietario. Y entonces cuando fallece la persona, pues se viene todo un problema, ¿verdad? Entonces, por esas razones conviene tener las escrituras en orden, los impuestos pagados, los prediales para acreditar posesión y todo esto, en orden, y las declaraciones debidamente presentadas, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones, y tener en alguna parte y con alguien de confianza un inventario de bienes, de derechos y o deudas, en donde se establezcan la existencia de determinados bienes, cuáles son las tarjetas de crédito, cuáles son las deudas que se tienen con terceros, con bancos, etcétera, porque sucede que fallece la persona y resulta que él era el único que sabía qué cuentas tenía y qué deudas tenía y qué obligaciones tenía. Y de esta forma, pues se da una oportunidad a las personas que subsisten, pues de manejar las cosas en una forma más sencilla y más adecuada. Ordenada, ¿verdad? Porque podemos Ordenada. luego, hasta los passwords, hasta si tienes un seguro, pues saber qué seguro tienes. Como dices tú, a veces hasta las tarjetas también tienen un seguro y hacerles fácil la vida, ¿no? Me acuerdo perfectamente que un tío que falleció tenía encontrábamos después que tenía hasta el número de folios de billetes. O sea, él tenía todo en orden, que hasta el folio de billetes tenía. Era impresionante, pero bueno, se me hace una excelente recomendación. ¿Qué otras recomendaciones nos darías para poner en orden nuestra vida? Por lo que hablábamos un poquito era el tema de, regresando ahorita un poquito a lo que tú mencionabas, hay otro concepto, digamos, que no es propiamente jurídico, pero se le llama un testamento médico, en donde se establecen, en esta declaración de voluntad unilateral de la persona, se establecen las reglas conforme a las cuales quiere que se atienda en caso de una emergencia, hasta dónde se debe de llegar y qué decisiones se pueden tomar. Otra que se recomienda mucho es tener un poder amplio otorgado en favor de alguno de los hijos o de la persona de confianza para administrar los bienes en alguna situación en la que la persona no pueda firmar o no pueda tomar alguna decisión inmediata, pero que sí esté consciente, para que pueda ir, por ejemplo, tan sencillo como para ir a sacar una firma electrónica en el SAT. O sea, hay decisiones en las que se requiere la presencia. Vivimos todavía en un México en el que todavía la presencia física lo exigen las autoridades, a lo mejor en forma indebida. Entonces, bueno, pues lo más práctico es tener un poder para que ese tipo de decisiones o de trámites administrativos los pueda firmar un contrato de arrendamiento o algo que se requiera, que alguien lo pueda hacer en lugar de la otra persona. Okay. Porque la otra persona, pues a lo mejor no puede firmar, no puede caminar, no puede ir. Sí, va a estar inhabilitado. Está enfermo, está en cuarentena o lo que sea, ¿no? Tener los bienes escriturados, como ya mencionábamos, reitero ese punto, porque nos ha tocado conocer a muchos clientes que no tienen sus propiedades en regla. Tener en regla, y en muchas ocasiones es porque se va a generar un impuesto sobre adquisición de inmuebles y a lo mejor lo quieren diferir y se tardan en escriturar las propiedades, y eso genera pues que el día de mañana, si falta esa persona y no se escrituró, pues va a ser todo un problema reclamar la propiedad. Y bueno, pues el tener siempre los impuestos pagados, las declaraciones presentadas y tener, digamos, por ejemplo, los temas en dónde se encuentra los NIPS, ahora con todo es todo un tema también el que se vive, porque vivimos en un mundo en donde la mayoría de las transacciones se hacen por computadora, y si necesitas tener acceso a una cuenta, pues no tienes el NIP. Si no tienes el NIP o no tienes los números necesarios para accesar esa cuenta, el token, etcétera, pues es necesario. Todo eso
claro que involucra un nivel de riesgo, pero es algo que se tiene que prever en caso de que una persona pueda caer en una situación de incapacidad o de hospitalización o incluso de muerte. Ok. Entonces, como para recapitular, vemos la importancia, bueno, del testamento. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es sacar un testamento? Es de lo más sencillo del mundo. Incluso por ahí hay algún mes, no recuerdo cuál es, pero le llaman el mes del testamento, en donde todos los Septiembre, notarios, según yo. creo que septiembre sí, Según yo. en donde prácticamente todos los notarios, vaya, se publicita, se le da pues toda la dispersión que se necesita para que la gente vaya y se evite los problemas de morir intestado o sin testamento. Es algo sumamente sencillo, es un trámite que se hace ante el notario, siempre y cuando ya se tengan esos aspectos, el nombramiento de quién va a ser el albacea, de quién va a ser el tutor testamentario en caso de que haya menores de edad, y de la forma como quieres que se distribuyan los bienes después de la muerte, ¿no? Okay. Pero es algo sumamente sencillo. Okay. Y si quieres, perdónale, si quieres cambiar de voluntad, porque muchas veces sucede sí, que fíjate que siempre no quiero dejar esto, o de repente aparece un hijo por ahí, también lo quieren heredar, que también sucede. Entonces, pues bueno, pues se puede cambiar el testamento. Okay. Es completamente, vaya, se elimina el anterior y subsiste el último que haya emitido el autor de la sucesión. Ese es el que debe de prevalecer. Entonces se puede cambiar. Mucha gente a veces, es que dejé por ahí un escrito, una carta escrita, no es un testamento, pero bueno, ahí dejé como informalmente, no ante el notario. ¿Qué tanto funciona eso? Mira, ¿qué tanto no? ¿Qué tanto de hecho, el Código Civil sí prevé en ciertas ocasiones, nada más que ya vas a entrar en todo un tema. El ideal es ante notario. Obviamente. Si no se hizo ante notario, el propio Código Civil, que se le llama testamento público abierto. Hay también un testamento cerrado, que es el que tú mencionas, y la ley exige pues que existan preferentemente testigos que validen que la persona estaba coherente y que no fue coercionada en su voluntad, que no fue obligado a manifestar el testamento en ciertas condiciones, y entonces se exige pues que haya testigos, preferentemente que haya algún médico que certifique esta situación, pero no brinda una verdadera seguridad jurídica, porque mañana puede venir alguno de los interesados y cuestione la legitimidad y la validez legal del testamento. Okay. Entonces, por eso no se recomienda, si es una cosa tan sencilla y económica, porque realmente en este mes, por ejemplo, no sé exactamente cuánto pueda costar, pero creo que sea muy accesible. Precisamente lo que se busca es que sea accesible a todo el mundo, para que no se dejen estos problemas, y ya sea que sea desde una casita o un muy pequeño patrimonio hasta un gran patrimonio. No hay reglas para eso, pero sí es bien importante dejar las cosas ordenadas. Sí, claro, sobre todo para facilitar y sobre todo para dejar protegidos a nuestros hijos. En ese tema, según yo, es más, hasta hay municipios que lo ofrecen gratuitamente en septiembre. Entonces, bueno, nos iremos con la tarea sí, de verlo. ¿Qué pasa en negocios familiares en el tema de la sucesión? Mira, ese es todo un tema que precisamente comentábamos ahorita antes de entrar en vivo, que es un tema apasionante y que da, no sé cuánto tiempo nos quede, pero si no pudiera haber una segunda charla. Tenemos como 10 a 15 minutos, y si alguien nos quiere también, de los que nos está escuchando, hacer una pregunta, la puede agregar aquí en los comentarios. Voy a hablar un poquito del tema de la sucesión en empresas familiares. La sucesión en empresas familiares es un tema que pues a lo mejor tenemos unos 15 o 20 años de estar explorando. Anteriormente no había el interés tan fuerte que hay ahora. Y es básicamente una herramienta para preservar el patrimonio a través de las generaciones. Porque hay empresas que nacen con el abuelo y luego se heredan al padre y luego pues quisieran que siguiera preservándose el patrimonio, incrementándose y creciendo.
Entonces, es tan importante este tema que incluso existe un diplomado por el IPADE y hay otros por otras universidades en donde analizan específicamente cómo debe llevarse a cabo una sucesión en una empresa familiar. Y dentro de las cuestiones que se ven ahí, por ejemplo, se establece un consejo familiar, se recomienda que se establezca un consejo familiar formado por las personas que se pongan de acuerdo, digamos, porque a veces son varias familias las que tienen un solo negocio. Bueno, pues a lo mejor se puede designar un representante de cada familia y él es el que va a tomar las decisiones en representación del grupo. Y ese consejo se le pueden asignar funciones, por ejemplo, como desarrollar los planes estratégicos de crecimiento de la empresa, puede fungir como mediador en caso de que haya alguna discrepancia o algunas diferencias entre las familias, y puede establecer también un concepto que se le llama protocolo familiar. El protocolo familiar es digamos, un documento, es un instructivo de qué reglas se deben de establecer para la sucesión, porque la sucesión es tan importante en lo personal como lo es también en la empresa. Tenemos que reconocer que muchas veces existe un patriarca o una matriarca que es la que tiene todo el control de la empresa, pero esa persona pues en algún momento se va a retirar o va a fallecer y se tiene que tener una planeación de qué va a suceder cuando esa persona falte. Las reglas sucesorias, por ejemplo, si se va a permitir la entrada de familiares y con qué conceptos, qué habilidades, qué aptitudes y cómo se van a analizar y a evaluar a esas personas. Y el programar la sucesión, porque en muchas ocasiones no se tiene una persona lista para el puesto. Y muchas veces se dice, bueno, pues a lo mejor va a ser el primer hijo y a lo mejor el primer hijo pues no es la persona indicada porque no tiene el carácter o las habilidades o porque no quiere o por lo que sea. Sí. Entonces, todas esas decisiones se tienen que plasmar en este instrumento que es el protocolo familiar y la idea es que la empresa pueda continuar en la siguiente generación. Las estadísticas nos dicen que en México solamente dura una generación las empresas, solo el 15% llegan a subsistir una segunda generación. El 70% por lo menos fracasa en la segunda generación. Entonces, precisamente se habla entre un 5 y un 15 llegan a lograr llegar hasta la tercera generación. Son las menos. Y es en parte porque no se planeó la sucesión, la continuidad de la empresa, las reglas de compensación en caso de que haya alguna persona que vaya a tomar las riendas de la misma. Y, por ejemplo, si son varios hijos, bueno, pues a lo mejor qué responsabilidades va a tener uno y qué responsabilidades va a tener otro. O si se puede la empresa dividir en 2 o 3 o 4 áreas diferentes. Y pues un plan de desarrollo profesional. A esto me refiero que en muchas ocasiones es necesario ir formando a una persona para que suceda. Y lo vemos muchas veces en las empresas que cotizan en bolsa o multinacionales. Se tiene, digamos, al CEO y hay otro, si ya, por ejemplo, la persona ya es mayor, pues ya se tiene una idea de quién va a ser el que lo va a suceder, ¿verdad? Precisamente para evitar sorpresas. Y a esa persona se le ha ido formando, se le ha ido preparando, digamos, para que pueda tomar el timón del barco en el momento que sea necesario. ¿Qué otras cuestiones se pudieran analizar ahí? Pues los temas, por ejemplo, de cómo debe llevarse a cabo la compensación, o sea, cuánto se le debe pagar, qué incrementos debe de tener la persona que va a dirigir la empresa, el sucesor, digamos, y cómo se le va a evaluar en el desempeño de sus funciones, para ver si es la persona indicada o si de plano se tiene que tomar la decisión de que sea un tercero, que en muchas ocasiones se opta porque mejor sea una persona externa la que lleve a cabo la administración y la continuidad de la empresa. Y sucede en muchas ocasiones que no se ponen de acuerdo y acaban vendiendo la empresa o acaban llevando a cabo alguna alianza para que sea otro grupo empresarial el que tome las decisiones y el que la pueda dirigir, precisamente porque en muchas ocasiones no se previeron estas circunstancias. Ok, perfecto.
Ay, muchas gracias, Bernardo. Y quisiera cambiar un poco de canal, porque aprovechando que estás con nosotros hoy, que te conocemos desde hace mucho, que nos gustaría que nos platicaras en la parte tú como papá, estas últimas semanas, cómo ha sido ese cambio y ese ajuste en el rol en la casa. O sea, porque conocemos mucho en la parte de las mamás, que las mamás estamos, Sí. que si de maestras, buscando la estabilidad socioemocional de cada uno, pero platícanos tú como papá. Mira, a mí me ha llamado muchísimo la atención que yo veo que los chavos están mucho más preparados psicológicamente, por ejemplo, mis hijos, que los adultos para estar en un ambiente de confinamiento. Los chavos, yo los veo muy tranquilos el llevando sus clases. Me ha sorprendido muchísimo positivamente cómo se aceleró lo que debió haber sucedido a lo mejor en 5 o 10 años. En un mes nos aceleramos y ya pues todo es por Zoom y seguramente ya no va, esa va a ser la nueva normalidad. Y hemos tenido una convivencia familiar padrísima. Realmente el poder tener la posibilidad de por lo menos 2 comidas al día, digamos la comida y la cena, estar con los chavos sentados todos en la mesa, es algo que no se daba y que valoramos muchísimo. Y el acercamiento que hemos podido tener con cada uno de ellos y dedicarle un rato a cada uno de ellos y el que cada quien aprenda a respetar el espacio del otro, pues la verdad es que ha sido dentro de las cuestiones difíciles que hemos vivido, pues es algo que valoramos muchísimo y que no quisiéramos que acabara en cierta forma, ¿verdad? Porque sí la unión familiar ha sido muy, muy padre. Y hemos aprendido muchas cosas de nuestros hijos que no conocíamos, precisamente por la vida tan acelerada como estábamos viviendo, y que ya ahora, en retrospectiva, hemos analizado en familia y decir, bueno, pues hasta dónde quiero regresar a lo que tenía antes, o en cierta forma, pues ya no regresar exactamente a lo mismo, algunas cosas sí y algunas otras no, buscando precisamente esa unión familiar. Yo recuerdo, y la época que hemos vivido se parece, yo creo que bastante a lo que vivíamos nosotros de niños, en donde no había tantas distracciones ni tantísimos compromisos como los tenemos ahora. Y entonces, pues, digamos que la mayoría del tiempo los padres y los hijos estaban en casa. No había más que unos cuantos restaurantes y no se frecuentaban tanto como ahora. Y ahora, pues, es toda una vida social, es demasiada la necesidad de tener que salir, ¿verdad? Demasiados distractores que tenemos. Y pues todos esos distractores de alguna forma inhiben la convivencia familiar. Pues ahora el tener que convivir y la forma como lo hemos hecho, pues es algo que realmente agradecemos y lo vemos como una bendición. Perfecto, excelente. Y bueno, antes de irnos, me gustaría si nos puedes dar como un mensaje, una recapitulación de lo que platicamos el día de hoy para las personas sí, que se unieron al final, que puedan escuchar un poco de este mensaje que queremos llevar hoy, el día de hoy, de poner en orden nuestra vida. Pues la idea es básicamente que a raíz de esta pandemia que vivimos, el meditar sobre la forma como debemos de tener nuestras cosas arregladas, pensando en que algún día nos vamos a morir todos, es una certeza, y lo conveniente es tener un testamento y tener nuestros papeles arreglados, vaya, todas nuestras propiedades o por muchas o pocas que sean, ordenadas, de tal forma que cuando si se llega a dar una situación de incapacidad o la muerte de alguno de los padres, se pueda afrontar la situación con mucho más facilidad que cuando no se está preparado y no se sabe ni qué bienes tienes, hay gente que no sabe, muy apenas saben qué trabaja el papá, ¿verdad? O el esposo, no tienen ni la menor idea de cómo están sus finanzas, y eso pues genera todo un problema en caso de que la persona falte, porque si no se tienen las escrituras ordenadas, los papeles en regla, el testamento bien esclarecido, pues se muere intestado o se cae en una situación de incapacidad y no hay quien tome las decisiones
ni hay quien pueda determinar de qué forma se deben administrar los bienes o de dónde se toman recursos simplemente en caso de que se llegue a una necesidad económica. Bueno, pues de dónde tomo los recursos, qué puedo vender en caso de que necesite vender algún bien, o a quién puedo recurrir para que me facilite alguna cantidad, a qué familiar, etcétera. Todo eso no se prevé y existe todo un tabú sobre el tema de la muerte. A mí me ha tocado tratar con clientes que no quieren reconocer que se van a morir. Entonces, no tienen testamento o no tienen un protocolo familiar en donde se establezcan todas las reglas claras de la sucesión y falta esa persona y se hace un relajo. Sí, por Los no hijos se afrontar. pelean por el patrimonio, no hay una regla clara de quién es el que se va a quedar manejando la empresa, si se va a contratar un tercero. Entonces, muchas veces se deja hasta que muere la persona, es cuando se empiezan a ver esos temas. Y ahí es en donde explota, porque pues además hay temas emocionales en esos momentos que a lo mejor no son los ideales para la toma de decisiones con una mente fría, y hay que tomar esas decisiones y se pueden cometer muchos errores que pues, pueden afectar a la propia familia, a la unidad de la familia y al propio patrimonio. Excelente, muchísimas gracias, Bernardo. No, hombre, Nuevamente agradecemos gracias. todos tus consejos para vivir lo ordinario como extraordinario. Agradecemos Gracias, a todos Ale. los que nos acompañaron un día más a Conectando en Red, y les avisamos que esta plática va a estar aquí 24 horas en el live de Instagram y luego va a estar en el Facebook como video de Educando en Red. Los esperamos el próximo jueves, que la plática a las 6 de la tarde va a ser sobre la importancia de las palabras para conectar con nuestros hijos. Va a estar muy, muy interesante también. Y bueno, pues nuevamente les agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias, por la Bernardo. invitación, Ale, y gracias a Red Papás. Gracias. Saludos a todos, gracias. Hasta luego. Adiós.